Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Muy buena noche, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo acá en Acción Positiva. Ahora estamos en televisión, estamos en radio y pues gracias por acompañarnos. Nuestra visión es seguir aportando a Guatemala, llevando temas interesantes, invitados con mucha experiencia, con mucho conocimiento y con mucha visión integral de los problemas que se dan en Guatemala. Estamos ya muchas semanas a lo largo de esta crisis de la pandemia COVID-19. Muchas cosas han sucedido, muchas están cambiando. Está la controversia de cómo va a seguirse desarrollando la parte referente a la cuarentena. Es bueno que tengamos ya finalmente instalado una comisión presidida por gente experta en el tema, distinguidos médicos guatemaltecos que seguramente van a ser un gran apoyo experto con un consejo muy bueno para seguir definiendo los pasos que nos corresponde seguir para ir retornando a nuestra vida normal, o como ahora se ha dado en llamar, una nueva normalidad, porque Guatemala tiene que regresar a producir, a trabajar, a asegurar para todos sus ciudadanos la salud tan importante, pero también sus fuentes de ingreso y el desarrollo económico. En medio de toda esta situación que se ha venido dando, algunas cosas van quedando atrás, pero que son tan importantes y fundamentales y que sus daños pueden ser incluso peores que la misma pandemia. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y el Estado de Derecho está fundamentado en tres pilares: el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. En estos momentos existe una crisis en el organismo judicial. Por ejemplo, secundario a todos los problemas ocasionados por la pandemia, hay un gran retraso en muchos procesos judiciales. Se ha señalado que incluso se está tratando de hacer en línea casos que se han quedado pendientes, de los cuales hay una carga bastante grande pendiente de resolver. Y por otro lado, un problema serio que debió resolverse el 13 de octubre del año 2019, como es la elección de los señores magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a las salas de apelaciones. No se produjo. Hubo una serie de antecedentes legales, incluso un amparo concedido al Ministerio Público que presentó pues una denuncia formal de serias irregularidades en el proceso. Para fin práctico, 7 u 8 meses después, seguimos sin que se haya elegido a los señores magistrados, pero esto suscita muchísimas preguntas que para que sean respondidas adecuadamente, tengo el honor de presentar a mi invitado de esta noche, al licenciado Roberto Molina Barreto. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Buenas noches, muchas gracias mi querido Francisco por la invitación, siempre es un honor estar contigo. Muchas gracias, Roberto. Tuvimos hace 10 años, para ser exactos, van a ver ustedes un video que vamos a estar presentando, en la cual, con motivo del 25º aniversario de la Constitución Política de Guatemala, el licenciado Molina Barreto, con el licenciado Roberto Carpio y el licenciado Carlos Molina Mencos, nos dieron una cátedra sobre esa Constitución, su vigencia y su importancia para Guatemala. Así que 10 años después, Roberto, bienvenido a Acción Positiva. El licenciado Molina Barreto tiene una carrera brillante, definitivamente, en la cual ha contribuido fundamentalmente a Guatemala. Es abogado y notario. Fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad por 2 periodos, presidente de la Corte de Constitucionalidad, ha participado como litigante en muchos temas legales, es fundador y fue presidente de CEDECOM, ese Centro de la Defensa de la Constitución, que tan importante es su papel. Fue Procurador General de la Nación del año 2005 al 2006. Un profesional con una
tremenda experiencia y una gran calidad profesional. Roberto, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros y pues como yo mencionaba en la introducción, en este momento nuestro organismo judicial, nuestro sistema de justicia está ante una situación difícil por la elección de los magistrados a las Cortes. ¿Cómo definirías tú el problema que estamos viviendo en este momento? Pues de grave, realmente es muy grave que estemos en una situación que después de 7, 8 meses de que en efecto las nuevas Cortes debían estar integradas por los plazos que la Constitución señala, pues estemos ahorita en este proceso que no avanza y que yo no quiero ser negativo, pero sinceramente no veo ninguna posibilidad de que ni siquiera a mediano plazo podamos tener electas los magistrados. Tal vez esta noche vale la pena poner en contexto a quien nos escucha y nos mira, en el sentido de que los magistrados, como tú lo dijiste, deberían haber asumido el 13 de octubre. Sin embargo, en vista de un amparo que se interpuso, pues este proceso de elección y toma de posición obviamente fue suspendido y tal vez la primera gravedad es de que la Corte de Constitucionalidad, que es precisamente el organismo que constitucionalmente debe resguardar el orden constitucional, que debe proteger el sistema republicano, o sea, la división de poderes, y cuando digo división de poderes es porque los tres tienen la misma importancia, ejecutivo, legislativo y judicial, no se haya podido integrar y que se haya tardado 7 meses en dictar una sentencia que prácticamente deja la situación igual que hace 7 meses. ¿Por qué? Porque la fiscal interpuso el amparo denunciando lo que en su momento ella dijo y ahora confirma en su informe de que es un proceso viciado. Y obviamente sus razones tendrá para decir que es un proceso viciado. Recordemos que hubo un escándalo de un personaje que evidenció la necesidad de una investigación penal. Sin embargo, la Corte no anula el proceso. O sea, reconociendo de que fue un proceso viciado, no lo anula, no, que simplemente ordena al Congreso que siga con esa misma nómina que es la cuestionada por la fiscal y que elija, previo a un informe que la fiscal ya presentó y que, como todos lo sabemos, pues obviamente, primero que nada, es prohibido para ella revelar circunstancias de una investigación penal y menciona un sinnúmero, diría yo, de nombres, que ahí viene otro problema, porque la Corte le dice, mire, usted, Congreso, elija, pero no elija a todo aquel que esté mencionado en el informe. Palabras más, palabras menos. O sea, le dice, excluya a aquellos cuya honorabilidad o idoneidad tengan duda. Por ejemplo, Roberto, una pregunta ahí, porque yo me recuerdo que incluso hay antecedentes de magistrados que fueron electos en alguna oportunidad anterior y luego fueron destituidos, tanto en la Corte como en las salas, porque no llenaban la idoneidad y no llenaban todo lo que había que llenar. Cuando una investigación está en proceso, como en este caso, pensemos que el Congreso cumple con seguir adelante como se le ordena a la Corte, y la investigación posteriormente, no solamente a los que señala, sino que incluso una investigación abre muchas puertas, encuentra a otros, no va a resultar que de repente algunos de los magistrados electos sean señalados. Esa es la crisis, porque el informe no es concluyente. Es más, si uno revisa, por ejemplo, los 26 candidatos para la Corte Suprema de Justicia, solo hay 4 personas que no tienen procesos penales. Porque es muy común que uno de magistrado sea denunciado por cualquier tontera, o sea, hay muchas denuncias espurias. Entonces, cabalmente, ¿qué pasa si con un informe no concluyente el Congreso viene, elige a 13 y después se descubre que de esos 13, 5 estaban metidos en la mafia esta que se denunció por parte de la Fiscalía? O sea, no hay ninguna certeza de que ese informe, como está el día de hoy, le dé la garantía al congresista de elegir a la persona idónea.
Si yo fuera diputado, leo eso y tengo que votar, además, como lo dice la sentencia, y eso me parece muy correcto, a viva voz debo razonar. Porque esa es la sentencia, por qué, ¿no? sí, Claro. el por qué elijo o no elijo a alguien, no voy a tener los elementos suficientes para descalificar a nadie. Quiere decir que lo lógico es que cumpliendo la sentencia no se elija a la Corte. Bueno, ahora, si el Ministerio Público hace la denuncia, está en un proceso de investigación, en algún momento tendrá que aportar la prueba, como que no le corresponde al diputado investigar la prueba, sino que sería al Ministerio Público. Pero destacados colegas tuyos, juristas de Guatemala, me han hecho la observación y dice, mire, ¿cómo se afecta la institucionalidad del Estado de Guatemala cuando más de 7 meses después, vencido el término que tenía como fecha el 13 de octubre, no se ha elegido a estos magistrados de la Corte y de las salas? ¿Existe una violación a nuestra Carta Magna en ese incumplimiento? Absolutamente, es un rompimiento del orden constitucional. No lo podemos llamar que es un golpe de Estado, no, pero sí es un rompimiento serio, porque como decía al principio, los 3 organismos tienen la misma jerarquía y la misma importancia. Y de lo contrario, también podríamos llegar a un 14 de enero y por alguna impugnación, pues no cambiamos al presidente de la República y le extendemos su mandato. Eso es totalmente inconstitucional. Pero tú dijiste algo muy importante, Francis, que es que la misma sentencia le da a los diputados calidad de fiscales y de jueces. Cuando Exacto. el único que tiene esa calidad de fiscales es la Fiscalía. Y los jueces podrán actuar cuando la Fiscalía les presente la acusación, situación que no se da en este momento. Y por eso decía que los congresistas no tienen ningún elemento para elegir, ni siquiera para descalificar a nadie en este momento. Porque existe un proceso abierto de Porque investigación. existe una investigación en trámite. No recuerdo exactamente el texto de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero entiendo que les fija un plazo a los señores diputados para que elijan a la Corte. Ese plazo creo que eran 30 días probablemente. Si estos se vencen y no procede el Congreso a ejecutarlo, ¿qué sucede? Les dio 20 días para estudiar el informe, que ya irán casi la mitad al día de hoy, y después a la Junta Directiva la obligación de convocar para elegir. Pero les dice, razone su voto. Hay gente que ha hecho el cálculo, que hablando creo que minutos cada uno de los diputados para poder razonar su voto se llevarían meses en poder llegar a decir voto o no voto por alguien. Esto es imposible cumplirlo. O sea, es evidente de que no se va a cumplir la sentencia, pero no porque ellos sean rebeldes, sino porque la sentencia está dictada de una manera absolutamente absurda de poderse cumplir. ¿Y qué va a pasar? Lo que tu pregunta es, me imagino que la amparista o cualquiera de los terceros interesados en el amparo van a pedir una debida ejecución, incluso van a pedir posiblemente el procesamiento de los diputados por no cumplir. Y eso va a crear otra crisis institucional, porque después de ser un problema que vino de comisiones de postulación que se le atribuye al Congreso, ahora la Corte les provoca cometer delitos, porque ellos no pueden cumplir si no es teniendo los elementos que la Fiscalía aún no les puede dar. Así es que sí es un absurdo la situación, a mí me da mucha pena porque es la institución que resguarda el orden constitucional y es la que provocó esta crisis. Termino con esto, Francis. Si se hubiera electo en tiempo a los magistrados, de los 26 en el caso de la Suprema, y después la Fiscalía descubre que 10, 3, 4, los que sean, eran delincuentes, pues había salida. Un proceso de antejuicio, se les quita del cargo y para eso están los otros 13 que no fueron electos y se rellena el problema, que eso sucedió precisamente como en ya el sucedió 2010, anteriormente. ¿verdad? O sea, hubo 4 electos que no eran elegibles y la Corte, yo estaba incluso de presidente en ese momento, 2010, precisamente ordenó
dejó sin efecto en la elección de estos 4 y se eligieron a otros 4, o sea, salidas respetando la Constitución había, pero ahora lo que se hizo es un embrollo que absolutamente es como un nudo que no se puede destapar. Un nudo, tú lo acabas de mencionar, un nudo gordiano, si nos recordamos de Alejandro Magno y su famosa anécdota. Ahora, ¿cómo rompemos el nudo gordiano? Porque obviamente esto está afectando, y ahora que tú lo mencionas, pues avisoro el hecho de que eventualmente podía aplicarse en otro de los organismos del Estado. Mire, hay algo con la presidencia, que siga. Mire que el Congreso, que siga. Eso como que abre una puerta muy, muy peligrosa, Roberto. ¿Cuál sería la forma de romper el nudo gordiano? Porque así como tú lo mencionas, pues no somos abogados, mucha de nuestra audiencia tampoco conoce la ley. Gracias por estarnos ilustrando en esta forma. Pero, ¿cómo salimos de este embrollo? Porque lo fácil sería decir, miren, como no se resuelve, pues los mismos magistrados siguen, las mismas cortes de apelaciones siguen con sus mismos magistrados, y esto se puede prolongar por tiempo indefinido. Pero estamos rompiendo el orden constitucional, que ya mandaba un término para que existiera el cambio. ¿Será cómodo para algunos seguir con ese proceso, o cuál pudiera ser una intención atrás, Roberto? Definitivamente es ilegal que continúen en su cargo los magistrados que debieron haber dejado su cargo el 13 de octubre. Pero hoy estamos acá y lo que tenemos que hacer es audaces, tenemos que ser, no voy a decir inventar porque esto no puede ser de ocurrencias, pero sí creo yo que podemos tener la habilidad de buscar una salida legal a lo ilegal. Parecer absurdo lo que digo, pero si no se puede cumplir la sentencia y por ahí se abre la posibilidad de una reforma que para mí también es imposible de desarrollarla previamente a la elección de las Cortes, pues yo creo que una de las salidas es que el Congreso, que su facultad es precisamente legislar, tenga la audacia de poder emitir una ley transitoria, una ley que resuelva la crisis por esta única vez. Pero esa la tiene que emitir el Congreso de la República. El Congreso de la República, sin que se meta la Corte. Porque si la Corte se mete, le va a agarrar la Corte de Constitucionalidad, le va a agarrar el capricho de decir, no, mi sentencia se debe de cumplir o se van a la cárcel. Entonces ahí va a haber el choque de trenes, porque no va a meter al Congreso completo preso, porque no se alcanzó la mayoría calificada para elegir las Cortes. O sea, es imposible, es un delito que no existe. Ahí vamos a ver cómo reacciona la fiscal, vamos a ver cómo reacciona el presidente de la República, porque se está recibiendo una orden absolutamente imposible de cumplir. Y recuérdate que la misma Constitución dice que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales o que lo obliguen a uno a cometer delitos, que eso es lo que haría el Congreso tratando de cumplir la orden de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente, Roberto, esto nos hace ver un panorama sumamente complicado desde el punto de vista legal y que requiere mucha madurez política, mucho conocimiento profesional, porque pues está en juego prácticamente, tú mencionas, esto no es un golpe de Estado, y obviamente técnicamente no lo es, pero los nubarrones podrían decir, bueno, ¿y aquí para dónde vamos? Porque como tú lo estás poniendo, esto es casi un impasse en el cual como que no hay ganadores, ¿no? Y el que está sufriendo pues sigue siendo nuestra institucionalidad, esa constitución política que tú has defendido tanto, que acabamos de celebrar su 35º aniversario, está siendo atacada en sus fundamentos. Absolutamente. Yo creo que el gran resumen de esto, porque yo creo que aquí, más contigo y en este digno programa, Francis, hay que hablar las cosas como son. Esto lo que es una absoluta lucha por el poder. ¿Por qué digo eso? Porque hablan de injerencias, hablan de interferencias de distintos grupos. Lo primero que hay que reconocer es que no puede haber elección de ningún funcionario público que no tenga un elemento absolutamente político.
es la Constitución Política de la República. Hay que aceptar eso. Que eso es importante tenerlo claro. Exactamente. Entonces, ¿quién no tiene interés en que haya buenos o malos jueces? Pues, ¿qué ha pasado en esta historia? Que han estado procesando a mucha gente y los dejan presos sin siquiera darles la primera audiencia. Esa gente debe estar muy preocupada de que no vuelva a suceder porque un organismo judicial no esté bien integrado. Por supuesto, la mafia también debe estar interesada en tener a sus aliados. O sea, grupos de interés en quienes sean. El gobierno también. Dejémonos de cuentos, como dicen, y perdón por la expresión, pero todos los guatemaltecos y los grupos necesitamos, queremos abogados que puedan representarnos en las cortes. Todos tenemos un interés. Lo que no se vale y lo que no podemos avalar es el escándalo que se dio, y dicho sea de paso, el hecho de que nosotros nos opongamos a una elección tal y como la señala la Corte de Constitucionalidad, no quiere decir que avalemos el gran escándalo del hospital y de esta persona que fue procesada y fue visitada por mucha gente. Pero para eso está el Ministerio Público, para eso están los tribunales, procesenlos, investiguen, métanlos a la cárcel, pero no nos dejen sin un organismo judicial constitucionalmente integrado. Eso es lo que no se vale. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que resaltar. Los intereses atrás, obviamente intereses internos, intereses externos. Obviamente en este mundo globalizado que vivimos y por otro lado nosotros tan cerca de países mucho más poderosos, vemos pues que esa participación de esta persona que tú señalas, el mismo Departamento de Estado hace una designación en un momento interesante, porque así como el Ministerio Público interviene cuando estaba a punto de nombrarse o de elegirse la Corte de Constitucionalidad, interrumpe el proceso con una oportunidad tan exacta que uno se pregunta por qué sería en ese momento tan oportuno. Igual con esta designación que hace recientemente el Departamento de Estado. Obviamente la preocupación de todos los guatemaltecos, los ciudadanos honestos, diría yo, los que queremos bien para este país, es que tengamos una justicia justa, una justicia equitativa, transparente. Y sabemos que existe una tremenda cantidad de intereses, muchos buenos, muchos perversos, en las cuales las corrientes pues ya no se saben. Me gusta mucho cuando tú señalas esto de que esto es político, Roberto, porque a veces la gente dice los políticos, pero como una satanización, pero todos los procesos al final son políticos. Absolutamente. Y obviamente en todos existe una gestión que mientras sea buena, mientras no sea perversa y sea transparente, es legítima. Si se cambia el sistema, va a seguir habiendo gestiones diferentes. Va a haber lobbying, como dicen los americanos, siempre, para buscar uno u otro interés. Ahora, ¿alguna receta que quisieras compartirnos esta noche para romper el nudo gordiano? Si tú fueras Alejandro Magno y tuvieras la espada en tu mano, ¿cómo la usarías? Pues primero que nada, si sabemos que es un proceso político y algo importante, intereses, también hay en ONG, o sea, no solo grupos ni conservadores, ni el sector económico, ni el sector puramente político partidario, también de grupos de la sociedad civil, y que también actúan, como he dicho yo, en los túneles y de noche, o sea, intereses por todos lados hay. Yo sí creo que la única manera de salir de la crisis actual es crear una norma transitoria que permita la elección de las cortes. Repetir un proceso a estas alturas, te aseguro que ni siquiera los decanos se vuelven a subir en esto. Entonces creo yo que es emitir una norma transitoria, salvadora del problema por una única vez, va a ser histórico, va a ser casi como la sentencia inédita de Serrano, que nadie la pidió y la Corte enmendó la situación, ahora no, ahora debe ser el Congreso de la República y elegir a las Cortes. Y si la investigación después viene y descubre delincuentes, que los procese y que los quite del cargo. No veo otra solución, sinceramente, doctor.
Pues yo creo que es fundamental tener ese tipo de lineamiento. Obviamente habrán opiniones diferentes, Roberto, y yo creo que lo que tenemos que buscar es el consenso, pero un consenso positivo, un consenso que lo que esté buscando verdaderamente es resolver esta crisis. Naturalmente, que hablando como médico, yo creo que siempre tenemos que encontrar cuál es el agente etiológico, cuál es el virus que causa la enfermedad, porque aquí estamos hablando de muchos síntomas, de muchas consecuencias, pero tal vez no hemos tocado todavía cuál es la causa real, ese virus que causa que lleguemos a tener tanto problema. Vamos a tener que retirarnos acá esta noche en este momento. Así que de una vez te invito, Roberto, a que vamos a continuar este programa y quisiera que nos enfocáramos en nuestro siguiente programa en la discusión de cómo se eligen estos magistrados, las comisiones de postulación y el tema que circula de cómo reformarlos a través de una reforma constitucional. Pero ahora nos tenemos que retirar. Muchísimas gracias a ti y a ustedes que nos están viendo y nos vemos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muy buena noche. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Hoy vamos a continuar el programa que iniciamos el domingo anterior con el licenciado Roberto Molina Barreto. Ya lo presentamos en nuestro programa anterior. Fue presidente de la Corte de Constitucionalidad, asociado fundador de CEDECOM, una brillante carrera en el área profesional y en el área de servicio también a través de los puestos que ha desempeñado. Y con quien estuvimos tocando en nuestro programa anterior, este programa que se ha suscitado con la falta de elección oportuna el 13 de octubre del 2019 de los señores magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Apelaciones. Durante esa conversación con el licenciado Molina Barreto, pues fueron surgiendo temas muy importantes que hoy vamos a continuar, porque en alguna forma, como mencionaba yo como médico que no conoce mucho de la ley, pero le gustaría hacer el diagnóstico preciso de dónde sale la enfermedad, cuál es el virus, decía yo en el programa anterior, que está causando todo este problema, o por lo menos una parte importante del problema. Así que le damos de nuevo la bienvenida al licenciado Molina Barreto. Roberto, gracias, bienvenido. Buenas noches de nuevo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias porque con todo lo que estuvimos hablando en nuestro programa anterior, es importante preguntarnos. Obviamente, se da una interrupción del proceso. El Ministerio Público presenta una investigación en camino, pide se suspenda, se suspende. Se crea un cierto embrollo judicial porque no sabemos, y legislativo, porque los señores diputados también tienen presiones de cómo actuar y cómo caminar. Todo el tema está relacionado con la elección de los magistrados y con el sistema o la forma como se eligen a través de las comisiones de postulación. Haciendo un poco de historia, recuerdo que en el 83 una comisión de postulación no todavía establecida en la ley elige a los miembros del Tribunal Supremo Electoral. En el 85 se piensa que es un buen sistema y se le empieza a dar vigencia en esa constitución. Y en el año 94, con las reformas que se hacen, queda establecido el sistema de comisiones de postulación como hoy las conocemos. ¿Voy correcto en esa línea? Así es, esa es la parte histórica. Aparentemente, las primeras veces que se utilizó, pues el resultado fue satisfactorio y esto hizo que se procediera en la misma forma. Previo a ello, el Congreso, con una mayoría absoluta, designaba a estos magistrados, sin un tamizaje previo, sin una participación de otros sectores. Se supone naturalmente que en el Congreso están representados todos los guatemaltecos, pero siendo políticos sabemos que no así es. Entonces, tal vez la idea fundamental de establecer unas comisiones de postulación como un contrabalance o como un tamizaje previo a que solo el Congreso tuviera la potestad directamente,
no era malo. ¿Me estoy equivocado en ello o cómo visualizas ese punto Yo pienso que no era el malo. origen de las comisiones? Ni es malo. Yo creo que lamentablemente la reforma del 94 no previó, porque estoy seguro que fue de buena fe, pero tuvo dos errores. Uno, no prever que después iban a haber tantas universidades que incluso ni siquiera estudiantes tiene de derecho. Y entonces, en lugar de en ese tiempo que eran 4 o 5 universidades, o sea, solo 4 o 5 decanos, ahora hay 13. Si hubiera 14 universidades, no alcanzan los magistrados de la Suprema para hacer el mismo número, porque solo son 13. O sea, no previó eso. Y la otra error del 94 fue convertir la presidencia del organismo judicial año por año, porque eso también ha provocado problemas y también se han prorrogado porque no se ponen de acuerdo a elegir un presidente cada año. Bueno, pasan meses incluso y el proceso, votación tras votación y no se interrumpe. Creo que fue un error en ese sentido la reforma, pero lo que no veo yo cuál sea el problema, y si nos vamos al derecho comparado, regresamos a lo que hablábamos hace 8 días. Primero, que es un problema de orden político, o sea, y no problema, es un proceso político. Y la otra, la famosa lucha de poder, porque entonces ya el sistema de comisiones de postulación se volvió y creó la estrategia de cooptar las comisiones de postulación. Pero qué bien era antes, y yo fui miembro de la comisión de postulación de 1999, o sea, debe haber sido, si no la primera, la segunda comisión que se hizo ya con la reforma, y funcionó muy bien. Me recuerdo quiénes fueron los electos magistrados, y realmente gente de mucho prestigio y muy bien recordada. Uno de ellos se acaba de morir, el doctor Carlos Larios. En fin, ¿dónde está el problema o el virus? Porque eso es importante, que pongamos el dedo en la llaga, para que no nos perdamos, porque hay muchas cosas que son distractores, pero si no se resuelve el problema fundamental, no desarrollamos la vacuna. Por supuesto. Entonces era lo que hablábamos en días anteriores, la lucha de poder, la lucha de querer tener el control, unos para tener favores de jueces, otros para no tener enemigos entre los jueces. Y esa lucha de poder ha llevado a toda esta prostitución de un proceso de comisiones de postulación, lamentablemente. Si tenemos el diagnóstico, pues los doctores saben, pues entonces cuál es el tratamiento para salir. Y es precisamente lo que tampoco se previó, pero desde la Constitución del 85, que es crear una verdadera carrera judicial. Yo tengo muchas discusiones con colegas, amigos de muy buena fe y muchos debates en que se puede en este momento implementar una verdadera carrera judicial. Yo les digo que es imposible sin una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque podemos tener el mejor consejo de la carrera judicial, la mejor manera de poder calificar, puntear las capacidades de jueces o magistrados, pero finalmente la lista llega al Congreso de la República, del doble de los elegibles, y ahí volvemos a caer al tema político y el Congreso puede cortar la carrera judicial de cualquier juez que tal vez haya tenido su vida completa en el organismo judicial y de la noche a la mañana se va para afuera. En cambio, una verdadera carrera judicial tiene un proceso de capacitación y ascensos y calificaciones de tal manera que uno puede entrar de comisario, que es el receptor de un tribunal, o de un juez de paz, y puede terminar de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero no yéndose a hincar cada 5 años al Congreso de la República, sino es por los méritos, por la carrera que ha tenido. Y eso no lo permite la Constitución, porque dice los artículos, por lo menos 215, 217, uno para la Corte Suprema y otro para las salas de apelaciones, cuáles son los requisitos. Y dice que las comisiones de postulación enviarán el doble de los electos para que ellos elijan. Solo con eso hace imposible pues el ejercicio
de una verdadera carrera judicial, aunque reformáramos algunas leyes como la ley de comisión de postulación, ley de organismo judicial, ley de la carrera judicial. O sea, ahí sí, y lo debo de aceptar, se necesita una reforma constitucional, no como la que se está planteando en este momento, que posiblemente yo ni siquiera he ahondado en su propuesta, sino que es de tener un debate serio de gente nacionalista, sin sesgos ideológicos, religiosos, económicos, de ninguna índole, como para crear realmente una iniciativa de reforma constitucional que realmente cubre esa enfermedad. Eso es lo que yo creo que no hemos tenido, como tampoco lo tuvimos en el año 16. Yo formé parte de las mesas de discusión del año 2016 y era tremendo oír aquella cosa, que lo que había era casi que una lucha, como la lucha armada. De los claro, o sea, un conflicto ideológico absolutamente. Absoluto. Ahora, Roberto, por ejemplo, este es el enésimo intento de una reforma constitucional. Mencionas tú la de 2016, recuerdo que en el 2011 también estuviste tú participando en un proyecto que creo que finalmente no llegó a conocerse, pero es decir, ya por 9ª vez se está buscando una reforma, lo cual quiere decir que en alguna forma es necesaria. Claro que, ¿cómo hacer esta reforma? ¿Cuál mecanismo seguir? Porque entiendo yo que puede ser de leyes ordinarias, de revisión de ley ordinaria, o una constituyente, la cual son dos temas bien diferentes. Solo regresando un poco y siendo práctico, hablamos de médicos, ahora hablemos de cirujanos para hacer medidas radicales. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando se crea esta ley, habían 3 o 5 universidades que tenían escuelas de derecho. Ahora hay 13 o 14, pero desafortunadamente muchas de ellas ni siquiera tienen estudiantes de derecho. ¿No sería una cirugía mucho más fácil, con una reforma de una ley ordinaria, corregir y decir solo pueden ser o nombrar representantes facultades que tengan comprobada experiencia en la producción de profesionales del derecho? Solo se me ocurre como una solución muy sencilla. Yo creo que así debería de ser. Lamentablemente, como está, digamos, como está descrita la norma constitucional, no lo permite, porque dice ahí, lo primero que pone es los decanos de las universidades autorizadas. Claro. Y la San Carlos ha autorizado, el Consejo Superior Universitario ha autorizado, entonces no le puede quitar la autorización a aquella que la tiene. Pero si se quiere variar esa norma, ¿sería ordinaria o tendría que ser una constituyente? Constituyente tal vez la excluyo, porque la constituyente es solo para la parte de derechos humanos. Aquí tendría que ser una reforma constitucional, hecha por el Congreso de la República y ratificada por consulta popular. Entonces, ¿por qué? Porque la parte orgánica, la parte del organismo judicial es parte orgánica, no de derechos humanos, no hay constituyente. Porque la constituyente de lugar de esa sí se puede volver soberana y hacer lo que le dé la gana. Exactamente. ¿Verdad? Pero aquí no. Y precisamente por eso hemos dicho en otros foros, Francis, que lo primero que tiene que haber para un proceso de reforma constitucional, aparte de tener un equipo que sea realmente nacionalista, que sea gente que realmente le interese un sistema de justicia justo, digno, balanceado, sin ningún tipo de sesgo de ninguna naturaleza, debe haber un acuerdo político. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el problema? El organismo judicial. Entonces vamos a reformar eso. El problema es lo que se dio en el año 2016, que se empezó con esa justificación, pero cuando sentimos se quería discutir sobre si existe o no el derecho de propiedad. Se quería discutir la existencia de 2 derechos de justicia, la ordinaria y la ancestral. Se quería discutir los límites de la propiedad privada, los límites del derecho empresarial, los límites de las situaciones de género. O sea, se quiso discutir tantas cosas
que prácticamente era mejor tener una constituyente y hacer una nueva constitución. Se amplió totalmente y llevó a que no pasara nada. Y no pasó nada. Sí, que no es había lo pasado desafortunado. nada. Y además dividió al país, que eso es ingrato. Y ahora precisamente, si hubiera un acuerdo político, y cuando digo acuerdo político ya sé que es complicado, pero yo me refiero más a un acuerdo político de los partidos políticos que tienen bancada en el Congreso, porque es de que realmente y públicamente se comprometan a que lo único que le van a entrar es a reformar el o los artículos que cambian el sistema de elección de magistrados, exclusivamente. Por eso mencionábamos que es algo que va a requerir mucha madurez política y mucho amor patrio, como tú mencionas, ¿no? Porque además estamos en medio de esta pandemia que nos ha alterado muchísimo. Hay sectores que dicen, mire, este no es el momento de discutirlo, cuando primero tenemos que superar todos estos problemas. De repente hubo una ampliación presupuestaria que puso 27,000 millones ahí en la mesa, que han sido incapaces de gestionarlo bien para que realmente el impacto llegue. Pero como que el momento no es oportuno. Pero algo que no mencionamos muy bien en el programa anterior, Roberto, es que aquí son dos problemas, ¿no? Un problema es resolver el tema de las cortes, el nombramiento. Ese es un problema. Y el otro es el que se viene hablando de la reforma constitucional, que no necesariamente van pegados uno al otro. Tú mencionabas una norma transitoria para resolver el tema de los nombramientos de los magistrados. Porque si vamos a una reforma constitucional, eso puede tardar un tiempo indefinido. Y entonces tenemos que resolverlo. Sí nos tiene que quedar claro aquí en la audiencia que son dos temas diferentes, que tenemos que visualizarlo así para no caer en ese pantano que nos va a llevar a un impasse nacional y a un crecimiento de intereses perversos que no son deseables, Roberto. Y así es, ya hay grupos. Hoy mismo salió una declaración de una alianza de varios grupos que a veces uno no sabe si realmente existen o no, pero sí lo decían ellos y yo estoy absolutamente de acuerdo. Son dos cosas distintas. Una es un proceso que es para terminar y elegir a las cortes, lo cual, como ya lo vimos en el programa anterior, lo veo muy complicado como la corte lo diseñó. Y el otro es la reforma, que también la veo absolutamente inoportuna, como tú bien lo dijiste. No existe en este momento mentes claras, limpias, como para diseñar lo que realmente necesitamos reformar y cómo reformar. Y no hay claridad también en cómo se quiere. Es que a veces la forma pesa más que el fondo. Claro. ¿Verdad? Y ahorita la gente en lo que está es, voy a sobrevivir a esta pandemia, voy a sobrevivir a esta situación económica. ¿Y qué va a pasar con esa millonada que se tiene aprobada para el Estado y que no vemos que se ejecute? Esas circunstancias yo no veo que puedan haber tanques de pensamiento serios, y voy a remarcar la palabra nacionalistas, sin intereses particulares ni sesgos, que se puedan sentar, estemos o no metidos en la mesa, a diseñar lo que Guatemala necesita reformar para el sistema de justicia. Si hubiera otros temas que se quisieran reformar en la Constitución, eso será en otra oportunidad. Pero hoy el problema es el sistema de justicia. Tú lo dijiste en el programa anterior, es increíble que hay gente que ya sabe que su próxima audiencia en un día laboral, digamos, que es tan sensible, la próxima audiencia para que continúe su juicio va a ser entre 1 año y medio o 2 años. Y tal vez se está discutiendo por una indemnización de 10,000 quetzales. Eso es inhumano. No, y eso te altera todo el aspecto laboral, todo el aspecto del debido proceso, en el sentido de que ni al trabajador en el campo laboral ni a la empresa les da ninguna claridad ni ninguna tranquilidad. Pero bueno, pues eso lo tenemos que resolver. Dentro de esta eventual reforma constitucional se habla un poco de que hay que aumentar
o modificar el número de representantes en esas comisiones de postulación, en la forma como se eligen. Pues uno lo eligen los señores decanos, ya vemos que vale la pena cambiar ese sistema para que haya pues verdaderamente equidad y en la representatividad. Una parte del Colegio de Abogados, una parte de la misma magistratura, una parte del gobierno. Pero yo creo que si no se corrige el punto fundamental, solo trasladamos esa guerrita política a otras instancias. Por ejemplo, se ha criticado al Colegio de Abogados porque dice, mire, esas elecciones se vuelven una fiesta, pero al final son elecciones, ¿verdad? Y suceden y hay un proceso y hay postulados. Lo terrible es cuando empiezan esas manipulaciones que han dado resultado, como este manifiesto del Departamento de Estado, la investigación propia del Ministerio Público, que sabemos que llevan a una tremenda perversidad, ¿ya? ¿Tú estarías de acuerdo con que las comisiones de postulación se variaran en su número, que incluyeran más representantes o más sectores? Por ejemplo, se habla de la sociedad civil. La sociedad civil no tiene cara, ¿no? O sea, de repente hay quienes se atribuyen que son la sociedad civil sin tener ninguna representatividad. Yo sí me iría más porque esté representada la academia legítimamente, pues obviamente el gremio, obviamente el Congreso, la presidencia, pero como tú dices, usando una palabra que me encanta, en una forma seria y responsable, porque ahorita hay mucha irresponsabilidad, Roberto. Es de hacer un análisis, pues yo hablaba de mentes limpias, frescas, sin esta presión climática o de pandemia. Tú dijiste algo que es cierto, en el 2011 yo, en forma personal, hice un anteproyecto, un bosquejo de reforma, lo presenté en el Congreso, Oliverio García Rodas era el presidente de la comisión, y hubo otras más. Y en ese momento yo confieso que mi opinión era reducir las comisiones de postulación al número de universidades que tuvieran un mínimo de graduados, y que con eso pues se podía reducir. Pero es siempre seguir en ese juego de comisiones que ya vimos que tarde o temprano, sean más o sean menos los integrantes, tiene mucho riesgo. Lamentablemente, el ideal no se consiguió, que fuera un verdadero tamiz para que los mejores profesionales estuvieran a disposición del Congreso, el doble, y que no importaba a quién del doble eligiera, porque todos eran buenos. Todos eran buenos, no como ahora, por ejemplo, tú señalaste que creo que de 26, solo 4 no tenían tachas, ¿no? Entonces dice uno, sí, bueno, el proceso de selección no estuvo bueno, sí, estuvo muy malo. Incluso, Roberto, entiendo que se ha variado mucho los criterios, ¿no? Porque se ha dado mucha subjetividad, absoluta, el mérito se ha bajado, se ha subido, como que han manipulado mucho el peso que cada uno de los aspectos tiene. Bueno, a eso me quería referir yo, digamos, en la última respuesta, que es, sinceramente, yo dudo que gente correcta, decente, que se ha forjado en esta profesión, que ha estudiado o que ha litigado, se quiera someter nuevamente a un proceso de comisiones de postulación. ¿Por qué? Porque como le caemos mal a tal ONG, ya sabemos que va a venir una serie de tachas que exponen tu prestigio, tu dignidad. O sea, ese proceso de descalificación es tan perverso como aquellos que quieren ingerir. Por eso decía yo en el programa anterior, a mí no me digan que las ONGs no proponen a nadie, no, es peor cuando descalifican a todos los que ellos no quieren. Entonces, sí creo yo que el proceso de comisión de postulación finalmente, pero sí se requiere la reforma, es realmente crear la verdadera carrera judicial que platicábamos hace unos momentos. Y en una forma transitoria, porque no se puede crear una carrera que ya para entre 4 años ya tengan todos carrera judicial. Y que dependa de decisiones políticas. Así es. O sea, creo que, como digo, hay que ser muy imaginativos, no sé cuál sería la cuestión como para pensar, pero en un momento más ad hoc, no una reforma impuesta, no una reforma en que todavía los rezagos del conflicto armado a cada rato salen a flote y se dan circunstancias, un proceso electoral absolutamente viciado como fue el anterior, procesos contra financistas de un proceso electoral como que fuera el gran pecado eso,
una ley que ni siquiera permite que los políticos se puedan promover. O sea, es un sistema tan perverso el que está ahorita, que hay mucho que arreglar, Francis, hay mucho que arreglar. Con algo tenemos que empezar, pero lo primero que tenemos que hacer es definir el momento oportuno, política y socialmente. Porque pues el Ejecutivo está presentando una propuesta de reforma. Obviamente una propuesta de reforma tiene que ser socializada debidamente para que los sectores la conozcan, porque empiece como empiece, pero al final va a tener que ir a una consulta popular. Y en esa consulta popular pues tiene que haber una respuesta. Hay unas que no han sido aprobadas porque eso pasó anteriormente, se presentó, no fue aprobada públicamente y entonces fracasó. Me recuerdo que la del 2009, la del 2014, la del 2016, la del 2019 han terminado en fracaso las comisiones de postulación, la elección de magistrados utilizando ese sistema. O sea que tenemos un problema serio entre manos que hay que ir resolviendo paso a paso. Yo veo tu propuesta primero de la solución transitoria como buena, y el segundo punto en el hecho de las reformas que sean necesarias, sí, pero hechas con mucha responsabilidad, atacando directamente el problema, porque si solo vamos a poner, como siempre decimos aquí, un parchecito, resulta que en la siguiente elección vuelve a salir. Una parte importante que mencionan es prolongar el periodo en los cuales los magistrados son electos, ¿no? Porque actualmente si cambian cada año, por ejemplo, las presidencias de la Corte Suprema de Justicia, y vemos que hay vacío como de 3 meses porque nunca llegan a los votos, pues eso, y aparte que eso requiere un juego y una gestión para quedar bien con todo el mundo, como que eso no es bueno para el sistema. Otros países tienen un sistema en el cual los magistrados, los justices en Estados Unidos, por ejemplo, son vitalicios, pero obviamente pasan por un tamizaje definitivamente muy serio, muy responsable, llegan a la Cámara Baja, a la Cámara Alta, al Senado, porque obviamente un magistrado que tenga esa independencia es muy bueno, porque ya no depende del presidente que lo postuló o del organismo que lo postuló, pero también es malo si no ha sido seleccionado y cumple con toda la idoneidad, con toda la honestidad, con toda la experiencia, Roberto. Sí, yo sí creo que los plazos tienen que ser mayores, Francis. O sea, 5 años es demasiado poco. Y algo que hay que tener muy claro en el organismo judicial: la verdadera justicia se hace en las salas de apelaciones. La Corte Suprema de Justicia es más un órgano político. Incluso sus resoluciones más serias son las de casación, que ahora también ya son trastocadas por la Corte de Constitucionalidad, invadiendo esa función. Entonces, hay que saber que realmente la carrera judicial es importante para evaluar, para tener magistrados donde realmente se resuelven las cosas. Y estar cada 5 años yendo a hacer romería, eso es indigno. Yendo a quedar bien, y yendo a ofrecer, a recibir. Sí, yo creo que eso es uno de los puntos claves que sí hay que tocar, porque un juez debe tener independencia. Absoluta independencia y la posibilidad de ascender. Pues Roberto, muchísimas gracias. Quisiéramos que los programas fueran muchísimo más largos. Esta noche nos vamos a tener que ir. Pero tú has dejado temas interesantes que podemos tocar. La Corte de Constitucionalidad, tan importante en su función, pero tan algunas veces deformada, aparentemente, creo que será un tema que debemos tocar para ir mejorando cada vez nuestro sistema de justicia. Así que esta noche nos vamos. Licenciado Roberto Molina Barreto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes que nos han acompañado, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.